¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ay, muy contentas! Porque estamos en una cuenta nuevamente grabando para ustedes este programa entre amigas, estudiando la estudiando, palabra, meditando la palabra, y seguimos en Colosenses. Pues es pero que ya saltamos al segundo capítulo. Sí, ya estamos en el segundo y pasadita del segundo, entonces hay cosas bien interesantes, hay unos temas bien interesantes que el Señor cuando nos lo habló. De hecho, el otro día que preparábamos este programa, estábamos contentas porque como el Señor nos habla mientras preparamos también el programa, obviamente, y estábamos como pensando que para ustedes este programa también va a estar muy bonito, porque como creyentes es bueno ir dando pasos firmes. Exacto. ¿Verdad? Reafirmando lo que hemos visto, lo que hemos aprendido y también lo que, pues obviamente esperamos que estemos todas leyendo la palabra, ¿verdad? Devocionales y demás, pero en este caso reafirmando lo que estamos leyendo y reafirmando nuestra fe en Cristo. Y hemos estudiado, y Colosenses es eso, la preeminencia de Cristo en nosotras, ¿no? El misterio de los misterios. Así es. Cristo en nosotras, esperanza de gloria. Y Pablo en esta segunda capítulo de la carta a los Colosenses sigue exhortando la preeminencia en Cristo en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque se infiltran falsos maestros, falsas filosofías. Así es, que eso es lo que hemos platicado a lo largo de todos estos capítulos, porque a veces podemos vivir una vida pues acelerada, afanada, corriendo dentro y fuera de la iglesia, y se nos olvida precisamente que el enemigo está al acecho. Así es. Sí, y que esa gente que está por ahí a lo mejor fría o que no conoce del Señor, pues puede ser usada por el enemigo. Exacto, y puede caer en la trampa. Exacto, esto trae para la iglesia estas filosofías, estas creencias, esta forma de vivir que el Señor no aprueba y que en ese tiempo, en la iglesia de Colosa, estaban viviendo, y que hoy en estos tiempos pues no estamos tan exentos de que esto nos pase. Exacto. Por eso la Biblia no trasciende, ¿no? Es para todos los tiempos. Es la palabra viva del Señor que no cambia. Y justo así iniciamos hablando de cuidado con los falsos maestros, y pues vamos a dar lectura, ¿te parece? Claro que sí, mira, vamos a leer segunda de Colosenses, comenzando con el versículo 8, y es interesante cómo empieza. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo.
pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquellos? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda por vencer sus malos deseos. Así es. Entonces, pues hasta el 23 llegaste todo. Llegué nada más para el preámbulo de lo que vamos a ver en este programa, es esta primera parte. Es lo que iba a comentar, esta es la primera parte de 2 programas. Mucho que en 15 días van a tener, digamos, el final, el desenlace de esto, pero ¿cuántas cosas nos dice aquí el Señor? Sobre todo, nos vamos a enfocar en esta parte donde dice cuidado con los falsos maestros. Y nosotras por ahí teníamos 4 puntos. Exacto. Que queríamos y que queremos compartir con ustedes, con aquellos puntos que son con los que tenemos que tener cuidado, que no pase ni en nuestra vida y estemos pendientes de la vida de nuestra iglesia. Pablo exhortaba a estos colosenses que estemos vigilantes, al igual que Pedro, cuando en las cartas de Pedro el Señor usó a ellos para que siempre nos dijeran que estuviéramos alertas, vigilantes, que escudriñáramos las escrituras para que no todo aquello que venga o que me enseñen o que digan, pues puede ser verdad o puede no ser verdad, o puede desviarme o no, pero ¿cómo lo voy a saber si estoy leyendo las escrituras rapidito? Lo vamos a discernir. Fíjate que está dividido en 4, del versículo 8 al 10, cuidado con las filosofías vacías, del 11 al 17, cuidado con el legalismo religioso, del 18 al al 19, cuidado con el misticismo espiritual, y del 20 al 23, cuidado con el ascetismo, que ahorita vamos a decirles, en el siguiente programa vamos a decirles de qué se trata, pero hoy vamos a ver los primeros 2 puntos. ¿Y qué te parece si entramos de lleno ya con estos puntos, Cela? Porque sabemos que hay mucho que decir y poco tiempo. Sí. La preeminencia de Cristo protegida. Vamos a ver qué nos está pidiendo el Señor aquí. Nos vamos a Colosenses. Bueno, de hecho ya leíste tú esta parte, pero cuidado, con las filosofías vacías, el primer punto, ¿sí? 2 del 8 al 10, dice por aquí, miren que nadie los haga, esta es una versión diferente, NBLA, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Aquí está la advertencia por parte de Pablo, que seamos cautelosos y que estemos vigilando y que tengamos cuidado de las filosofías vanas y de la sutileza del mundo. ¿Y qué es lo que hay ahorita? Justo eso. Que nos quieren desviar de Cristo y que no ponen precisamente a Cristo como el único intercesor, como el único Dios, como el único Salvador, sino que te dicen, sí, está bien Jesús, pero también están las tradiciones, también están... ¿Sabes qué pasa? Es la que escuché hace poco y me hizo mucho sentido. Desgraciadamente esto está pasando, y si tú nos estás viendo, pon atención, porque hoy en día, justo dentro de las iglesias, hermanos, hermanas, más bien nuestras hermanas, pueden estar creyendo que, no se han dado cuenta, pero el hecho de que adoptemos los pensamientos del mundo y estemos creyendo que ya no están tan mal como antes pensábamos, porque mi hijo, porque mi nieta, porque me ha hecho ver que estoy desmodada y tal vez tenga un poco de razón, eso nos va alejando de la verdad de Dios. Entonces nosotros mismos somos los que permitimos esos pensamientos nuevos y vamos alejándonos de la verdad del Señor. Claro, entonces también tenemos que tener mucho cuidado porque fíjate, también es cierto,
en las librerías cristianas, que ya ahorita ya no son muchas, pero... Y ni exclusivas. Porque ya es exacto. ¿Por qué? Porque no por el hecho que diga librería cristiana o sitio cristiano estén ofreciendo material auténtico basado en la palabra. Ya venden otras cosas, otras filosofías, otras espiritualidades que no están centradas en Cristo. Y es ahí lo que tenemos que desechar. Música cristiana que realmente están centradas en uno mismo y no en Cristo. Entonces tenemos que tener podcasts también. O sea, podcasts que están centradas en uno mismo y no en Cristo. Entonces, esta vida cristiana es acerca de Él, no de nosotras. Lo que Él está haciendo en nuestra vida, lo que Él hizo por nosotras en la cruz, la transformación y la vida nueva que Él está haciendo en nosotras, la centralidad está en Cristo, no en mí. Y es que surge mucho tiempo atrás el individualismo. Exacto. Surge mucho tiempo atrás esta parte, entonces ahora uno escucha que las feministas, que escucha que el matriarcado, que escucha que aquí, que allá, y no nos dimos cuenta dónde surgió esto. Y de dónde. Y lo permitimos. Cómo nos fuimos deslizando hacia esas filosofías. Así es. ¿Verdad? Y desobedeciendo ahora sí la palabra del Señor. Así es. ¿Por qué? Por estar escuchando cosas que no vienen de la palabra. O porque decir, a ver, eso dice la palabra, vamos a ver qué dice Dios acerca de esos temas, ¿no? Del feminismo, del matriarcado, del patriarcado. A ver, que pues algún día hablaremos de eso, ¿no? Pero ahorita no. Pero escudriña las escrituras y checa qué dice el Señor acerca del diseño de la mujer, del diseño del varón, del diseño del matrimonio, del diseño de la familia, que ahorita está totalmente distorsionado, ¿no? Así Entonces, es. hablando de las filosofías actuales, ¿no? Entonces, sean vigilantes, estén en guardia. Ya hemos sido liberados, porque es otra, te hacen cautivas. Ay, si no vas esto, si no te vistes así, si no te pones esto, si no te quitas esto, si no comes esto, si dejas de comer esto, o si, vaya, que te empiezan a limitar y quitar tu libertad. Claro que tenemos la libertad y no tenemos esa libertad para pecar, es muy clara una palabra, ¿no? Pero que es el legalismo, que también te empiezan a empujar, diciéndote que no hagas, que no digas, que no esto, que no lo otro. Viene del mundo. Nosotros fuimos rescatadas para darle gloria al Señor. Entonces, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vestir, mi manera de pensar debe glorificar al Señor. Y si yo quiero glorificar a Cristo en mi manera de hablar, en mi manera de vestir, en mi manera de pensar, pues se va a ver, porque le traigo gloria a Él. No voy a obedecer reglas de hombres, legalismo, que es lo que vamos a ver también que son filosofías que cautivan a mujeres y varones en las iglesias, de que no hagas, no digas, no te pongas, no te quites, etcétera. Viene de del ser humano, no del Señor. Entonces, mientras nosotros tengamos en vista honrar a Cristo en nuestra vida, entonces pues vamos a estar de acuerdo a su palabra y lo vamos a traer honra a Él y vamos a ser buenas embajadoras de Cristo. Y esto que dice aquí Ela sobre según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, entonces yo creo que pudiéramos partir aterrizando esto, hermanas. Si nosotras no queremos creer que el mundo es el encargado de separarnos de Dios, entonces ya no estamos partiendo de donde mismo. Sí. Entonces, si tú y yo partimos, si nosotras y ustedes partimos todas, que en este mundo o este mundo y lo que habita aquí quiere alejarnos de la presencia del Señor, entonces ya estamos en desventaja. Exacto. Sí, estamos en una desventaja que también tenemos que tener mucho cuidado con ella porque nos va a jalar al lado opuesto del Señor. Y es donde viene que Cristo tiene que tener nuestra supremacía en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro tiempo. Y hoy justo escuchaba eso, que uno cuando es mujer, no solo eres mujer y ya. En cada una de nuestras áreas tenemos que hacer que el Señor reine. Exacto. Como mamá, como esposa, como madre, como hija, como amiga, hermana. Como hermana. Entonces, eso es Cristo. Se escucha fácil, ¿verdad? Claro, pero es ahí la preeminencia de Cristo en nuestra vida. Es imposible hacerlo por nuestras propias fuerzas, que es ahí donde queremos aterrizar también. Así es. No lo podemos hacer. Necesitamos a Cristo en nosotras y el poder de su Espíritu Santo para caminar de esta manera. Es por eso que debemos de depender 100% de Él.
Si yo lo hago por mis propias fuerzas, ¿qué es lo que hace el legalismo? Es que yo lo voy a hacer, es que yo me voy a memorizar toda la Biblia, es que yo me voy a hacer todos los estudios bíblicos, y es que yo, pues ya dejaste a Cristo afuera porque lo estás haciendo en tu propio poder, y al ratito vas a estar exhausta, cansada y hasta irritada, y a lo mejor hasta, ¿cómo se dice esa palabra? Que ya niegas al Señor en tu vida, cansada, ¿cómo se dice? Es que se me fue la palabra, pero decepcionada. ¿Por qué? Porque todo lo hiciste en tus fuerzas, no dejaste que Cristo lo hiciera a través de ti. Y es la obra de su Espíritu, la obra de su poder, la que va transformando, ¿qué? Tu corazón. No se trata de las apariencias, no se trata de lo que haces o dejas de hacer. Se trata del cambio transformador de Cristo en tu corazón, precisamente para hacer que Cristo sea el supremo en tu vida y le traigas gloria y honra a Él. Es una entrega total. Totalmente. Yo creo que no vamos a aprender a depender del Señor hasta que lo hagamos. O sea, hasta que lo dejemos. Pasos de fe. Sí. Son pasos de fe cuando te das cuenta, es que yo no puedo ser una mamá como tú quieres que yo sea. Pues sí es cierto, no lo podemos hacer. ¿Qué tengo que hacer? Señor, tú sí lo puedes hacer a través de mí. Dame sabiduría, dame discernimiento, dame el poder. A veces estamos exhaustas. Sí, pero es ahí donde Cristo nos quiere, porque entonces vamos a ver su poder que se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Ya ves? Ese versículo no lo memorizamos, pero lo estamos realmente viviendo, aplicando. Exacto. Es Él en nosotras. Entonces, estas filosofías vanas quieren que tú lo hagas y que dejes a un lado a Cristo. Y ¿verdad? Es que, mira, qué padre, digo, así es el estudio, ¿verdad? Pero iniciar con este primer punto, cuidado con las filosofías vacías, es porque de entrada tenemos que darnos cuenta que existen. Claro. Y tenemos que aceptar que ahí están. Y que hay un engañador detrás de todo. Exacto. Esto. Y que detrás de todas estas filosofías, creencias, mentiras, como quieras llamarles, está este engañador que lo único que quiere es atraparnos. Entonces, si nosotros nos regresamos un poco a de dónde parte esto, que es la preeminencia de Cristo protegida, es nosotras tenemos que hacer como, así como nos han dicho que no hagamos un corazón de caparazón, porque pues no siente uno, tenemos que cuidar lo que creemos y sabemos del Señor, así como atesorarlo mucho. Exacto, es un tesoro. Porque precisamente todo el mundo nos bombardea. Si trabajas en el trabajo, si vas a la escuela, en la escuela, si los vecinos, pues los vecinos, etcétera. Entonces, digo, el Señor puede con todo eso y mucho más. Pero recordar que vamos contracorriente. Exacto, pero al ir contracorriente se vuelve pesado el camino. ¿Quién contra nosotras, verdad? Entonces hay que tener fe, andar en Él, seguir adelante un día a la vez, ¿no? Así es. Entonces, aguas con nuestras propias filosofías también, ¿no? Que pueden venir de canciones, de lectura. ¿Qué estás leyendo? O sea, no todas las revistas o el youtubers o las influencers, o sea, aguas con lo que estás viendo ahí en el internet, en estos Facebook, en las redes sociales, aguas, no le creas a todo, y cuando ves algo que de plano no, mejor cámbiale y quítalo. Así es. ¿Qué estamos viendo? Conviene, no todo conviene. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Con quién nos llevamos? Porque al ratito nos va arrastrando. ¿Quiénes son nuestras amistades? Justo ayer platicábamos con un grupo de mujeres y decía una de ellas, es que nuestras amigas, nuestras mejores amigas, pues lamentablemente ya no pueden ser las amigas del mundo, ¿verdad? Aunque en su momento las quisimos muchísimo, en su momento fueron una parte importante, es bueno que nosotras busquemos estas relaciones que te edifican, que te ayudan y que te pueden llevar a los pies de Cristo en algún momento. Y haciendo eso, las demás van a ver, ¿qué le pasó? ¿Cómo has cambiado? ¿Qué te hicieron? Unas te van a rechazar, pero otras no sabemos si van a usar nuestra transformación en nuestro caminar en eso para traerlas a Él en un futuro, ¿verdad? Por el testimonio, por no seguir la corriente del mundo. El Señor no quiere que somos del mundo, pero no somos parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte de Él. Entonces sí, cortar por lo sano, como dice uno, ¿verdad? Y vivir por Cristo y para Cristo, ¿verdad? Oye, y aquí donde dice... porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. O sea, Él, y eso es lo que vamos a ver ahorita, Él es la cabeza. Él derrotó todos los poderes
espirituales malignos de este mundo y del mundo que no vemos. Él tiene la suprema, él venció en la cruz y venció al resucitar. Él está arriba de Satanás, arriba de sus secuaces y arriba de todo. Él tiene todo el poder. Y el Padre le dijo, él tiene toda la autoridad para ser juez. ¿Por qué? Porque la obediencia y porque cumplió el plan de Dios para la redención de nosotros, para redimirnos del pecado, la maldad y la condenación que nos merecemos por pecadoras. Y esa condenación es eterna, pagando por nuestros delitos y pecados en el infierno. Entonces, el número 2 precisamente es cuidado con el legalismo religioso. Así es. ¿Por qué? Porque las huestes celestiales nos engañan con su religiosidad. Hay muchas religiones que tienen a Cristo clavado en la cruz y te dicen, sí está Cristo, pero ven a los ángeles, ven a los santos, ven a las Marías, ven a las estos, ven a los otros. Y sí, Cristo está ahí, pero está clavado. Mira, Cristo ya no está clavado en la cruz, en primer lugar, está resucitado, está vivo. Y Él es el único intercesor entre el hombre y Dios. Él es el que camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene a Él si no es por Cristo. Entonces no hay otro intercesor o intercesora. Ahí también vemos cómo también Satanás se disfraza de ángel de luz para desviar a muchos de Cristo. Él está ganando terreno cuando alguien viene y te dice que tienes que venir y pedirle algo al santito tal para que te lo cumpla. Pues no, o sea, Cristo no vino a cumplir nuestros caprichos, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿para qué quieres que se te cumplan tus caprichos si estás perdido en tus delitos y pecados? No, y luego, ¿para qué le pides el favor a alguien que sabemos no tiene el poder como lo tiene el poder de Señor? Cristo? Entonces, si estás en Cristo, no vayas a nadie más. Él es más que suficiente. Y esas las religiones falsas y el legalismo te separan de Cristo diciéndote que necesitas algo más, aparte de Cristo. Y aquí está en el 2, 11 al 17. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda, hasta el 17, ¿verdad? Que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Que judíos entraban a las sinagogas o a las casas de los creyentes, tratando de llevarlos otra vez a las tradiciones judías. Sí, está bien Cristo, pero te tienes que circuncidar. Sí, está bien Cristo, pero la ley manda. Sí, está bien Cristo, pero, y aquí todo lo que es el Antiguo Testamento es una sombra de Cristo. Por eso él habla de la circuncisión espiritual que se nos quita. Es que bueno, todas seguramente ahorita en pantalla pudieran saber qué es porque hoy en día se sigue haciendo la circuncisión a los bebés, ¿verdad? Pero eso es lo físicamente, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú sabes qué es esto, entiendes que aquí, en cuanto al tema del Señor, de la palabra de Dios, es ser circuncisos o incircuncisos. Bueno, circunciso es cuando te quitas el pecado, porque vienes al Señor, te arrepientes, te perdona. Te lo quita, pero eso es una circuncisión espiritual. Así es espiritual, porque te quita el pecado. Quita Cristo. La condenación del pecado. Así es. Eso es más o menos. Entonces, por eso es una sombra de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, Él nos da vida espiritual a nuestro espíritu. Entonces, aquella sombra de esos sacrificios del Cordero Perfecto que venían desde Moisés para rescatar al pueblo judío es Cristo. Entonces, Cristo vino a rescatarnos a través de su sacrificio en la cruz. Entonces, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la vida eterna, a Él le debemos nuestra vida y es a Él al que debemos de venir. Entonces, esos legalismos religiosos no tienen nada que ver en nuestra vida, nada más. O sea, ya es una sombra, ya cumplió Cristo
con toda la exigencia de la ley. Entonces ya no nos salva la ley, porque Cristo la cumplió y nosotros no la podemos cumplir, porque somos pecadores. Es imposible no mentir. No, y hoy en día hay otras cosas que son legalistas, que en la iglesia... que algunas religiones te ponen, ¿no? Sí, no, y a veces, mira, a veces llegan personas necesitadas, por ejemplo, a alguna iglesia, y hay gente que de la misma iglesia, a lo mejor llega hablando, a lo mejor llega preguntando, a lo mejor, y no conoce la liturgia de un servicio, y a lo mejor sí te quita de tu, sí, te quita de tu, pues a lo mejor tu paz y eso, pero más que salir corriendo y llevarte a la persona y hacerla sentir incómoda, válgame. Haz lo que hacían había una pareja, te la traes y la traes a las escrituras y oras con ella para que el Señor se revele a él, para que el Espíritu del Señor abra sus ojos. No rechaces a alguien que venga a tu iglesia. Claro, en ninguna condición. Entonces, los escuchamos y ¿qué hacemos? Mira, vamos a ver lo que dice la palabra y los corregimos. Para eso es la palabra también. Claro. Para redarguir, para corregir en justicia. Y tenemos que apapacharlos. Sí, tenemos y con el favor del Señor. Claro, Él va a creer, ¿no? A Cristo, si es de Cristo, si no, no va a regresar. Pero si no viene bien vestido, si no viene adecuadamente, si no viene bañado, eso es lo de menos. No, porque, no. Pues si Cristo nos dejó el ejemplo con quién andaba, ¿verdad? Y en ese tiempo además ni se bañaban diario, o sea, sí. es otra cosa. Entonces, en ese entonces también mantenían, ¿qué? Estrictas dietas, estrictos días de asueto. Que yo no como, que sí como. Que tienes. Esa fue una sombra. Ya el Señor nos ha liberado de todo legalismo. Algo que me recuerda mucho es cómo batallamos, o cómo se batalla a veces en Semana Santa, claro. Porque todo se pone al carísimo, todo el marisco, todo el pescado se pone carísimo. Pero es pura tradición. Y que el viernes nada más tienes que comer pescado porque no puedes comer carne. No, lo que no podemos comer es chisme. Lo que no podemos es criticar, lo que no podemos, ni ese ni ningún día. Y mira, el comer pescado o no comer pescado no te va a salvar. Aparte. O sea, el que te vistas o no te vistas así, no te va a salvar. ¿Ya ves cómo te desvían de Cristo bien, así escuchando cosas que vanas? El que vayas o no vayas, el que digas o no digas, no te va a salvar. Cristo es el que te salva, es una relación personal con Cristo. Ahí parte. Entonces, todas esas falsas filosofías, falsos legalismos religiosos quieren separarte de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. No, y así es como muchos salen decepcionados porque pues no pudieron cumplir con estas leyes que ni siquiera son del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado precisamente, exacto, mucho cuidado porque pues esto es un punto en que también nos puede separar del Señor y que o podemos provocar que alguien se separe de Dios, se aleje de la iglesia, o reniegue, porque ni siquiera llegó a conocer el amor de Cristo por medio de nosotros, de Él a través de nosotros. Claro, y su palabra, ¿no? Porque usa su palabra para traernos a Él. Pues pero el amor entre los hermanos. Entonces, mira, vamos a Hebreos 10:1 y cerramos con ese, porque ya se nos fue el tiempo. Qué raro, ¿verdad? Hebreos 10:1 nos advierte, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca, ahí está la clave, nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. ¿Quién nos limpia por completo de todo pecado? De la condenación del pecado. Cristo. Y mira, dice el 2, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. ¿Verdad? Pero ¿quién hace eso ahora? Cristo, el último sacrificio, ya no hay más. Cristo fue el último sacrificio para el perdón de nuestros pecados hace más de 2000 años. Entonces, aguas, ¿en dónde andas? De que están sacrificando, según esto, el cuerpo de Cristo todos los días. Aguas, porque ya fue el último sacrificio hace más de 2000
años. Y mira el 3, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite el pecado. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, que era ser el sacrificio último para el perdón de nuestros Y el perdón pecados. de la humanidad completa, en el momento en reconocerle, aceptarle en tu vida y pues pedirle perdón. Así es, arrepentirse de tus pecados, ¿no? Vivir con la ley, dice, no podemos cumplirla, pero sí darnos cuenta de que nada podemos sin Cristo. Exacto. Vivir con estricto código de reglas y autoritarismo, pues tampoco nos va a llevar a nada. Ajá. Es nuestra relación con Cristo y aceptar ese sacrificio para el perdón de los pecados. Y estos son los primeros 2 puntos Así es. de esta primera parte de tu programa Entre Amigas, estudiando la palabra. Cuidado con los 4 distractores espirituales. No nos Así es, no hay que distraernos, hay que estar atentas, presentes, una relación diaria con el Señor, oración, lectura, coinonía con tus hermanos, así ¿verdad? No Capacitándote. dejar de leer. Así es, no dejar de leer ni de congregarte. Con esa comunión con Cristo, ¿verdad? No Así dejar es. de orar. Ay, pues Cerramos muchas en gracias. oración. Sí, oramos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por esta hermosa, en este hermoso día, Señor. Gracias por la vida de las hermanas que puedan estar atentas a este podcast, Padre Santo, este video. Esperemos que sea de bendición y esperemos que tu palabra, Señor, que se quede completamente en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos vivir de esta manera, Señor, y que si en algún momento nosotras hemos caído o estamos cayendo en estos puntos que más que acercarnos a ti nos alejan, Señor, nos lo hagas ver. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestro pecado, Señor, y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Te lo rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias, Ale. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.